Durante toda la pandemia, hemos visto en todos los medios de comunicación noticias y portadas como estas. Sin embargo, detrás de la pantalla existe un panorama completamente distinto. Bienvenidos a nuestra edición especial sobre la pandemia de coronavirus. Empezamos en Sudáfrica, en donde impera un confinamiento especialmente estricto. Allí las redes sociales muestran imágenes de saqueos a comercios cerrados. La tensión se percibe, sobre todo, entre los más pobres. Son imágenes difíciles de ver, indigentes encerrados tras las rejas como animales. El tumulto aumenta y la policía interviene. La municipalidad de Ciudad del Cabo reunió a 1.500 personas sin hogar para cumplir con las medidas de confinamiento y protegerlos del coronavirus. No está bien, no queremos que nos traten así, también somos humanos. Según datos obtenidos, en el mundo hay 39.5 millones de casos reportados, de los cuales 1.1 millones han desembocado en muertes. Uno de los países más afectados por la pandemia del coronavirus ha sido Estados Unidos, esto debido a que es uno de los países altamente transitados por extranjeros. Si observamos con más detenimiento esas cifras, el panorama que se abre es inquietante, pues de todos los casos confirmados, se estima que el 20.7% corresponde a etnias afrodescendientes, de los cuales el 20% ha muerto, lo que significa que en Estados Unidos, por cada persona blanca hay 3 afrodescendientes contagiados por la COVID-19, y por cada persona blanca que muere, hay 6 afrodescendientes que mueren a causa de la COVID-19. Y aunque estos datos parezcan inquietantes y abrumantes, lo cierto es que la COVID-19 solo fue un factor que acrecentó estas problemáticas en el país. Pues, según investigaciones, existe correlación entre la etnia y el nivel socioeconómico, como también existe una correlación entre el estrato socioeconómico y la calidad de la salud. Entonces, esto nos abre una puerta a preguntarnos si la COVID-19 vino a impactar de forma negativa o si simplemente nos está mostrando el fruto del legado histórico de segregación de las etnias que son minorías. Todo esto gracias a la inseguridad, el hacinamiento y la poca accesibilidad alimentaria de las que son víctimas cada año las personas afrodescendientes en Estados Unidos. Y es que la COVID-19 ha cobrado cientos de vidas por la indiferencia, el olvido, la falta de empatía y la desmedida avaricia de los más ricos. Pues, según datos del Oxfam, conjuntamente 252 hombres poseen más riqueza que los 1.000 millones de mujeres y niñas de África, América Latina y el Caribe. En concordancia, la riqueza de los 10 hombres más ricos se ha duplicado, mientras que los ingresos del 99% de la humanidad se habrían deteriorado a causa de la COVID-19. Esto es preocupante, pues se estima que anualmente 5.6 millones de personas mueren por falta de acceso a la salud en países pobres y que el hambre mata como mínimo a 2.1 millones de personas al año, lo que significa que hay dinero de sobra, pero muchos mueren porque el dinero no les alcanza para poder comprar alimentos y la canasta familiar se incrementa cada vez más. Sin duda, estas cifras deben conllevar a que nos cuestionemos como sociedad y empecemos a mirar a quienes históricamente han sido invisibilizados. ¿Qué pasa con las poblaciones afro e indígenas con la llegada del nuevo coronavirus? Para adentrarnos en la situación de América Latina y el Caribe, debemos dar unas cifras que son escandalosas por sí solas, pues se estima que 3.4 millones de personas negras en Estados Unidos estarían vivas hoy si tuvieran la misma esperanza de vida que la población blanca del país. Antes de la pandemia del COVID-19, la alarmante cifra ya se situaba en 2.5 millones de personas. Las desigualdades contribuyen a la muerte de al menos 21.300 personas cada día, lo que equivale a una persona cada 4 segundos.
Para el caso de las poblaciones indígenas de América Latina, la realidad ante la COVID-19 no es tan distinta, pues si bien se sabe que existen 58.2 millones de personas que habitan estas tierras, 826 pueblos indígenas se han registrado hasta ahora, de los cuales, desde la llegada del COVID, 617.326 personas presentaron casos positivos para COVID-19, de las cuales 14.646 fallecieron en 18 países. En Ecuador, que hay gran variedad de pueblos y comunidades indígenas, alrededor de 50 a 54 personas fallecieron por COVID, de las cuales las comunidades más afectadas son la Quichua y la Shuar. En Chile existen 19 pueblos indígenas, y entre los más afectados se encuentran la comunidad mapuche, la aymara, la diaguita y la quechua, con 40.745 personas contagiadas. Y se estima que los pueblos con mayor tasa de letalidad en América Latina son México con un 15,4% de las muertes, seguido de Paraguay con 10,5% y Perú con la menor tasa de 1,1% de muertes. ¿Es que es un chiste? Se te ha dicho claramente que no se te permite hacer visitas. Lo sé. Debería estar en su casa ya que rige el confinamiento. No tiene ningún motivo para estar fuera. Por eso lo hemos detenido y ahora recibirá una multa. La sanción es de 1.500 rand, unos 100 euros al cambio. ¿Tienes dinero para pagarla? No, estoy sin empleo. Iba a casa de mi hermano por comida. Lo cierto es que mientras el mundo se tomaba un descanso, los más vulnerables estaban intentando que su mundo no se detuviera para siempre. Así como el caso anterior, hay cientos de casos donde no hay garantías para las personas en medio de una problemática tan cruel como la del coronavirus. Esto abre una nueva pregunta. ¿Qué está pasando con las poblaciones más vulnerables? ¿Por qué nadie habla de ellas? ¿Acaso también se fueron en nave a recorrer el espacio? Desgraciadamente, ellas no fueron a ningún lado. Simplemente que por la desigualdad en la que viven, no fueron centro de atención ante el mundo. En Latinoamérica existen 826 pueblos indígenas que durante la pandemia tuvieron que encontrar la forma de sobrevivir porque la falta de acceso a servicios básicos es alta y el COVID no da tregua. Elaboran pan. Es el único medio de subsistencia que encontraron, pero con la llegada del coronavirus sus ingresos han caído. Casi la mitad nomás ya me estoy vendiendo, sí. Y la mitad nomás también estoy trabajando porque hasta medio ya nomás tenemos para vender. A veces llega rápido el mes y tengo que estar pagando el agua, de la luz. Y del banco más me he hecho pasar para el capital de la harina unos 10.000. Sin embargo, y por increíble que parezca, esta no es la única problemática que afecta a los pueblos indígenas de Latinoamérica tras la llegada del COVID-19. Pues, según el relator de la ONU por los pueblos indígenas Francisco Keil-Seid, los gobiernos se han aprovechado de estas cuarentenas y estados de excepción para lanzarse contra los territorios indígenas y adueñarse a la fuerza de los recursos naturales. Y según un estudio dado por la DW, todo esto sucede por la gran afectación que presentan los pueblos indígenas tras la muerte de sus mayores, los sabios, los conocedores de la cultura, de los idiomas. Al perder a los más viejos se corre el enorme riesgo de que sus culturas se pierdan totalmente. En el caso de Colombia, las poblaciones más olvidadas fueron las más afectadas con la llegada del coronavirus. El confinamiento y las restricciones agudizaron los problemas que ya existían, como la pobreza y el abandono estatal. Se empezaban a notar las faltas de acceso de ellas a recursos básicos en tiempos de COVID, como los tapabocas, y la falta de seguridad sanitaria y social obligaron a cientos de personas a salir a las calles para no morir de hambre, exponiéndose a enfermarse por COVID-19. Ante esto, la respuesta del gobierno ha sido contundente. Pero eso esconde ciertas cositas. En 2019, más de 4 millones de personas tenían ingresos inferiores a 137.000 pesos al mes. Eso significa que 9,6% de los colombianos vivían en extrema pobreza. La situación era peor para las mujeres, que tenían un desempleo superior al 12%. El peso se devaluó. Éramos el segundo país de América Latina con más desigualdad después de Brasil. Y veníamos cargando un hueco fiscal de 10 billones de pesos creado por la reforma tributaria de Carrasquilla y Duque.
Y aunque el presidente del país opine lo contrario, lo cierto es que hoy en día más de 4 millones de personas viven en la pobreza extrema. De ellos, la mayoría son población afro e indígena. También en Colombia cada vez es más difícil vivir. Y el COVID solo es la gota que derramó el vaso en el que hemos estado toda la historia. Lo que hemos expuesto hasta ahora es solo una radiografía de lo que se esconde detrás del COVID-19. Un virus más letal y más extendido. Las desigualdades matan, el COVID mata y al parecer no hay solución. La desigualdad es un problema fuertemente arraigado en nuestra sociedad actual. No obstante, es una problemática a la cual no se le suele dar la importancia que debería. Esto quedó en evidencia debido al periodo de pandemia que atravesó el mundo recientemente, puesto que, a pesar que es verdad que la pandemia nos afectó a todos, sería impreciso decir que afectó a todos en igual magnitud, e infortunadamente son los menos favorecidos, aquellos quienes fueron mayormente afectados por este periodo de crisis y por las diversas decisiones tomadas por los distintos gobiernos con el objetivo de controlar la expansión del virus. Esta situación solo provocó que la brecha de desigualdad ya existente en nuestra sociedad se ampliara sobremanera y que junto con su ampliación ganara visibilidad dentro del común. Debido a esto, se podría decir que no encontramos un mejor momento de dar un primer paso hacia una deconstrucción social que nos permita construir una sociedad enfocada en la equidad para así dejar de crear grupos que sean olvidados, empobrecidos y vulnerados por el sistema que nos rige actualmente. Sin embargo, sabemos que estas metas son a largo plazo y que presentan muchos retos. Por ello, creemos que la mejor forma de iniciar con el cambio es cuestionándonos desde nuestras realidades y privilegios aquellos comportamientos, acciones y juicios que pueden afectar a nuestra sociedad directa, llámese familia, barrio, escuela. Ya que defendemos la frase que dicta que los cambios grandes empiezan con acciones pequeñas. Cuestionar nuestras posiciones e identificar nuestras posibilidades de acción son clave para que en un futuro cercano sean menos las personas que en este país y en este mundo sigan existiendo bajo el yugo de la invisibilidad y la segregación que a día de hoy asesina más que la pandemia por COVID-19.